Buenos días, buen día, vos días, según ¿qué tal? Esto es Va por Nosotras Podcast, el podcast femenino, y estoy aquí acompañado de Verónica. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Pues muy bien, con un pequeño parón que he hecho así para descansar, pero ya estamos de nuevo con muchas ganas de contarte todo lo que he hecho y visto, y te traigo invitadas que he conocido en este tiempo. ¿Y qué personas has conocido todo este tiempo? Porque entiendo que habrán sido muchas. Bueno, han sido muchas, pero claro, no todas van a poder venir. Te cuento a quién he conocido en los festivales. ¿Te acuerdas ese programa que hicimos sobre festivales de música? Sí. Pues pronto vendrán unas chicas que conocimos en el Festival Gigante. Pero hoy tenemos a una actriz cómica que conocimos en el Festival Clásicos en Alcalá, en una obra de teatro que, según la vi, dije, hay que hablar de ella en Va por Nosotras, indispensable. Y te digo ya quién es. Por favor. Bueno, pues Pepa Zaragoza, bienvenida a Va por Nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepa, por venir. Menuda introducción tan bonita. Bueno, como siempre, hemos preparado aquí unos pocos de croissants para nuestras invitadas. Podrían estar patrocinados por Garnier, pero todavía no lo hemos conseguido. Es decir, que podría ser un patrocinador, pero no lo es. Aún así, esperemos que los disfrutes y muchas gracias por venir a Va por Nosotras. A vosotros por invitarme. La obra de la que hablaba, sin decir el nombre todavía, que vimos en Clásicos en Alcalá, es La Baltasara. Sí. Que tiene una historia. Yo me estaba ahí documentando. De hecho, pedimos el libro a la editorial, a Antígona Ediciones, y es que yo me enamoré. Y imagino que tú te enamoraste porque es una idea original tuya. Cuéntanos. Sí, la verdad es que yo quería hablar sobre mi oficio, sobre el mundo de las actrices, de las cómicas, y contarlo desde la realidad del escenario también, ¿no? Porque muchas veces tenemos esta idea como glamurosa de lo que es estar en un escenario, y sobre todo últimamente, quizá en otros tiempos no, y yo quería rescatar lo que sentimos en escenario, cómo es. Entonces, investigando sobre actrices, de las cuales desconocemos bastante, ¿no? Desde los años 30 para abajo, como que Margarita Xirgu, María Guerrero, Lola Membrives, pero de ahí para abajo, yo decía, ¿cuáles son nuestras tataractrices? Que no las conozco. Las raíces, ¿no? Las raíces. Y entonces, descubriendo mujeres, porque hay mucha documentación del siglo XVIII y XVII, encontré este tesoro y pensé, no es posible que nadie haya contado esta historia de esta mujer, Ana Martínez, la Baltasara, porque nació el Día de Reyes, según cuenta ella, que... ¿Le llamaron así? Sí, ¿Le llamaron así? Era el apodo, entiendo, ¿no? Claro, la claro. Qué bonito, ¿eh? Sí, es muy bonito, sí. Y entonces ella decidió, en la cumbre de su carrera, retirarse a una cueva, que es verdad que en el siglo XVII muchas mujeres se retiraban a conventos a modo de jubilación, de retiro, porque bueno, las condiciones en las que vivían, tanto sociales como económicas, no les permitían, y eso, eran más afortunadas. Y claro, ella tuvo una decisión muy radical, que es retirarse a una cueva como eremita. Entonces, retirarse cuando le iba bien. Vamos, y a mitad de una función, y cuando le iba muy, muy bien. Claro, eso es lo que choca, ¿no? Claro, una decisión tan radical, ¿no? Entonces, al descubrir esta historia, me apetecía mucho contarla porque tenía mucho que ver con mi oficio. Y sobre todo empezamos a pensar junto con Inma Chacón, porque ahí yo ya me presentaron a Inma Chacón, la autora del texto, y le encantó la idea y me dijo, vamos a contar esta historia. Entonces lo que pensamos fue qué es lo que a ella la llevó a retirarse. No, una mirada desde el siglo XXI, pero no deja de ser la de una mujer en ese contexto social, qué pudo ser lo que a ella la llevó a tomar esta decisión tan radical, ¿no? Entonces ahí es donde ella va diciendo, pues no fue por esto, para al final concluir, sin hacer spoiler, Claro. Sí, cuál fue la razón por la que ella decide retirarse, ¿no? Porque no hay mucha documentación de esta... Pues hay bastante documentación, pero porque en ese momento, a pesar de lo que se cree, porque nos ha llegado como una visión muy bohemia de lo que era la vida de los cómicos del XVII, a raíz del siglo XVIII, de muchos escritos, pero realmente los cómicos del XVII fueron los primeros actores profesionales desde finales del siglo XVI y XVII que estaban sindicados, tenían un sindicato que era la Cofradía de la Virgen de la Novena en Madrid, en pleno centro, que yo también lo cuento un poco, ¿no? En el barrio de las Letras, que se llama ahora, que era donde vivían. Y entonces hay mucha documentación de
este cobraba tanto, este era primer actor, este era músico, esta era la dama joven. Ajá. Entonces sí que se sabe mucho de los teatros en donde trabajaron, el recorrido profesional que llevaron, claro, no el personal, ¿no? Claro, porque he visto que hay mucha leyenda en torno a la Por Baltasara. supuesto, claro, porque es que encima esta historia, desde el punto que se escribió una obra que se llama La Baltasara, del siglo XVII, de 3 autores barrocos, luego también el Papa, no me acuerdo ahora el nombre, escribió después una ópera que se llama La Cómica del Cielo. Y luego pues ella se dice que se retiró a Cartagena y entonces en Cartagena está la cueva de la cómica. Uno de los datos de esta señora es que ella hacía muchos papeles de hombre. Sí. Se vestía de hombre. Que eso era algo también que se daba en determinadas actrices del 17. Luego es otra cosa que desconocemos mucho, ¿no? Es la riqueza del repertorio que tenían estas compañías, que eso es único en Europa, porque eran compañías que hacían las comedias, las obras del Corral, que normalmente eran como compañías residentes. En este caso ella parece ser que trabajó mucho en el Corral, en el Príncipe, en el antiguo, o sea, en el actual Teatro Español, pero también hacían comedia palaciega, iban al Palacio o al Retiro, al Casón del Buen Retiro, a representar obras palaciegas, y luego hacían los saltos sacramentales. Que esto un poquito, yo lo cuento un poco por encima porque no se puede contar todo porque es muy rico, pero es que hacían de dama, de criada, de multipapel, reina, y luego hacían de virgen en el auto del Corpus, ¿no? Entonces, claro, socialmente también eso era como muy escandaloso, porque el público iba a verlas y era como... No entendían igual la diferencia entre personaje y persona, Eso, ¿no? en esa época era difícil, y moralmente, ¿cómo es posible que una mujer sea a la vez una dama frívola y una virgen, ¿no? Entonces yo me imagino que a ese nivel ellas tenían un espacio de libertad que era el escenario, pero también me imagino que el precio que tenían que pagar por eso, que es lo que yo creo que cuento también, que contamos en la obra, es muy grande, porque además tenían muchos problemas de censura, a los cómicos muchas veces no los enterraban en sagrado, que esa es una de las cosas que también contamos. Entonces la presión social debía ser tremenda. Por un lado, pues claro, eran mujeres, pero tampoco legalmente tenían donde ampararse, tenían que estar al amparo del marido, marido o del padre. Ella misma cogió el apellido del marido, ¿no? Sí, de Miguel Ruiz, de Miguelito Ruiz, que parece ser que también era uno de los cómicos más famosos de la época. Esto era bastante común en la época. Sí. Esto era una cosa... De hecho, yo conocí la historia bueno, no recuerdo el nombre porque lo tengo de como documento para el otro podcast, ¿vale? Pero ella, por ejemplo, escribió un montón de obras de teatro. De hecho, fue la que escribió La Dama y el Vagabundo con otro nombre que después Disney se lo quedó y no la pagó un duro. Y entonces su marido era el dueño del Teatro Lara. Y de varios teatros en Madrid. María Lejárraga. María Lejárraga, sí, eso claro, es. Un personaje maravilloso, claro. También se ha escrito ahora mucho sobre ella. Pero todo estaba firmado por el marido. Sí. Y era todo obra suya, pero estaba firmado por el marido porque en esa época solo podía firmar el marido. Sí, Y claro. es como, hostia, ¿no? ¿Sabes? Sí. Por favor. Bueno, hasta hace bien poco, te quiero decir que nuestras madres todavía, cuando ella era joven, no podía abrir una cuenta bancaria. Quiero decir que, pues claro, entonces es que es Si una no 17, riqueza. pues peor todavía. Pues claro. Por otro lado, hay como eso, lo que decía, ¿no? Como unas lagunas de libertad que tú dices, increíble, ¿no? En el siglo XVII, pero claro, el precio era muy alto. De hecho, ella estaba casada con Miguel Ruiz y también parece ser que en los documentos, o que se cuentan en los estudiosos que han estudiado sobre su figura, que aquello era como un matrimonio de conveniencia, pues a modo de somos socios, vamos a montar la compañía, porque ellos tenían su propia compañía. Por eso también al marido, a Miguel, cuando ella decide retirarse, dice, es que nos vamos a arruinar. Era una mujer emprendedora también para su época. Era una empresaria. Entonces yo decía, Dios, esta historia no está contada. Esto es para mí. Que tú también eres empresaria, emprendedora, ¿no? Es tu propia compañía, has producido. Sí. Bueno, ya hace años también tenía mi propia compañía, pero llevaba unos años así que estaba más contratada. Y siempre he echado de menos tener como mi terreno donde crear y donde contar, ¿no? Así que sí, me lancé y la verdad que ha sido un regalo. Primero porque no pensaba que, como siempre, de algo cotidiano, algo mío personal, puede interesar a
no solo a la gente que es del medio, sino en general al público. Al público. Sí, porque Decía, ay, esto interesará. ¿qué respuesta estás teniendo? Muy bonita. ¿Qué te dicen cuando acaba la función? Pues mira, muy bonita, porque muchas veces me dicen, ay, es que mira, me siento identificada en muchos aspectos. O mira, es que parece que estás contando la historia de mi abuela, que resulta que no pudo hacer lo que quería, y entonces ha sido muy bonito porque estrenamos en el Festival de Almagro hace un año, ahora, un año y un mes, y vinieron a vernos de Igualdad, de Castilla-La Mancha, y hicimos funciones también en pueblos de Castilla-La Mancha para asociaciones de mujeres. Bueno, la respuesta de ese público fue muy emocionante. Y luego hemos estado en festivales y la respuesta suele ser muy bonita, muy emocional, muy, no sé, de sentir mucha empatía con el público. Yo tenía muchas ganas de contar así, de tú a tú. A mí me gustaba mucho. Yo no soy actriz como, entre comillas, de cuarta pared, que también me gustan, ¿no? No, de hecho empieza rompiendo la cuarta pared. Ya, claro, esa es la apuesta también nuestra, mía también, ¿no? De que a veces en los espectáculos que te contratan es maravilloso, pero no siempre puedes contar desde donde tú quieres contar. Yo decía, yo aquí me quiero tirar a la piscina y si al minuto 10 no les interesa me lo voy a tener que comer con patatas, pero yo quiero ese contacto directo con el espectador. Y una puesta en escena muy sencilla, pero muy impactante, divertida, porque al final es no sé si decir que es la tragedia de esta mujer en su época, pero al final no deja de ser cómica, tú eres cómica, con lo cual es muy divertida. Que me alegro, sí, también era la apuesta nuestra del equipo, ¿no? Como, porque la vida es así, en la vida puedes estar viviendo grandes dramas y te estás riendo, ¿no? Y además es un lenguaje, es un código muy español, la tragicomedia. Y esto también fue una apuesta por parte del director, de Chani Martín, de Inma Chacón, mía, de Nacho Vera, el actor músico que me acompaña. ¿Con cuánta gente trabajáis en la obra? Pues está el director, Chani Martín, Fernando Sánchez Cabezudo, que es el que hace todo el espacio, el que firma el espacio y el vestuario, que también es director de escena, con lo cual tiene una visión del espacio y del vestuario muy desde director. Luego está Nacho Vera, que es el músico y actor y compositor de algunos de los temas. Chani Martín, el director, también es músico, con lo cual parte de la música también es de él. Ion Aníbal, que es el iluminador. Javi Galán, que es de Guadalajara, por cierto, también, y que es el ayudante de dirección. Noelia, que es Tejerina, que es la técnico. O sea, que fíjate el equipo que hay detrás ahí también. Sí. Que es que habitualmente esto no se conoce. Vamos a una obra de teatro, os vemos, pero nos gusta mucho aquí también profundizar en el backstage. En todas las personas que realmente están trabajando en vestuario, en iluminación, en sonido, en música. Tienes a 3 o 4 personas trabajando, ¿no? con la música para el espectáculo. Absolutamente. Entonces es como decir, wow, que la gente realmente conozca todo lo que hay detrás, que por el precio que se está pagando por una obra de teatro, no solo están fomentando el empleo y la cultura, sino que además es que ellos se están beneficiando también por otro lado, ¿no? Y es importante, yo al menos lo veo así, es importante reseñar a toda la gente que está detrás de cualquier aspecto cultural. En este sentido también tengo que hablar de mi socio, Manuel Sánchez, que ha abordado la producción desde un lugar con tanto amor y tanto cuidado. Además, esto es una producción que ha salido o sea, no tenemos ninguna subvención, ha partido de nosotros, de nuestro riesgo también económico y de trabajo, porque ha sido una apuesta de, bueno, vamos a ver qué sucede. ¿Cuánto tiempo te ha podido llevar en prepararlo? Desde que yo ya decidí contar esta historia hasta el estreno, pasaron 2 años. 2 años. 2 años desde, primero, toda la documentación que hice para proponérselo a Inma Chacón. Entonces estuve como un año investigando, buscando, hablando con muchísima gente. Luego la realización de la primera versión del texto. Hicimos como 6 versiones del texto porque sobre la primera versión seguimos trabajando. O sea que 2 años desde, ay, quiero contar esto, hasta que se lleva hasta el las Festival de Almagro de estreno, 2 años. Que también pedazo de sitio para estrenar. Sí. Bueno. ¿Vino no me llegaba solo? la sangre al... ¿Eso vino o lo buscasteis? Eso lo buscamos. O sea, yo cuando ya tuve la primera versión, sin nada más que la primera versión y mis ganas de contar, me reuní con el director del Festival de Almagro, con Nacho, con Ignacio García, y le presenté tal cual la idea. Y le gustó y dije, bueno, que solo está la idea y el texto. Me dijo, venga, para adelante. Y fue muy bonito.
Claro, también eso fue el pistoletazo, porque ya nos pusimos fecha y empezamos a ensayar. Y... Es necesaria una fecha para cualquier proyecto. Totalmente, sí, deadline. Sí, sobre todo para el tema creativo, porque si no estaríais dándole vueltas, cambiando una y otra vez. ¿Y cuántas versiones has dicho que tuvisteis? 6. Pues imagínate sin fecha. Claro. Que después del estreno a cuando vosotros la visteis en Alcalá, en realidad ha seguido evolucionando. Porque además es una obra que nos gusta mucho adaptarla a cada espacio. Hemos estado en la casa de Lope de Vega, en Madrid, por ejemplo, y al aire libre en el propio patio de la casa de Lope de Vega. Claro, decíamos, aquí no podemos hacerlo igual, ¿no? La cueva era una especie de gallinero que tenían allí, había un pozo, entonces todo lo... Y luego, pues claro, hablando de Lope, como hablamos también en el espectáculo, pues fue muy especial, ¿no? Entonces, a mí me gusta creer siempre... En teatro siempre es así, que la obra evoluciona mucho y nos gusta moverla y cambiar un poco. ¿Y sigue teniendo vida? ¿Dónde se puede ver la Baltasara? Pues próximamente las fechas que están cerradas de las que puedo hablar es el Museo del Prado, que vamos a estar en noviembre con un ciclo que va a haber sobre mujeres del 17 y además lo bonito de ahí es que vamos a estar una semana, 2 días de función tal cual, viernes 29, sábado 30 de noviembre, pero además vamos a hacer unas acciones en sala aprovechando que estamos ahí con las meninas y Felipe IV, pues vamos a hablar un poquito, vamos a meterle un poquito de caña a Felipe IV. Luego Inma Chacón va a hacer una conferencia, Paco Sáenz Raposo, que es un profesor de la Universidad Complutense que nos ayudó mucho en la documentación, va a hablar sobre los actores del 17, la relación con la pintura. Entonces vamos a hacer una semana ahí, yo creo que muy bonita. Noviembre. Y el resto estamos ahí todavía sin concretar fechas. Queremos entrar en Madrid, pero Madrid, la corte, tanto entonces como ahora es complicado. ¿no? ¿Se podrán comprar las entradas para el Museo del Prado? Sí, en la página web del museo. Todavía creo que no ha salido la programación todavía, pero saldrá en breve. Vale. ¿Y tienes ya en mente contar la historia de alguna otra mujer? Pues mira, tengo muchas mujeres en la cabeza. Tengo un proyecto que en realidad era paralelo a la Baltasara, pero que lo he pospuesto, pero que lo tengo ahí, que es hablar sobre la vida de Manolita Chen. No sé si la conocéis, pues el teatro chino de Manolita Chen, pues teatro chino, tiene una canción maravillosa, y ella era una vedette de revista, pero que empezó en el Circo Price en Madrid, y allí se enamoró de una compañía de teatro chino que venía de China, como ella decía, y él era lanzador de cuchillos, y era Chepín. Y entonces ella se enamoró de él, era como 30 o 40 años más mayor que ella, él era de Vallecas, por cierto, cerquita, y entonces le montó, él tenía dinero, y entonces montó el teatro chino de Manolita Chen, que es por donde han pasado todos los artistas de variedades que conocemos, desde los años 50 hasta los 80, hasta el momento de la transición que ya... entonces ahí hay una historia, porque por allí pasaron todos, Manolo Escobar, Juan Manuel Serrat, Marife de Triana, todos los cómicos, Pajares, todos iban de feria en feria, de pueblo en pueblo, y claro, es como el vínculo que ha llegado, como para mí, desde el siglo XVI hasta el XX, son como los cómicos de la legua que aguantaron como hasta el último momento, hasta la transición. Tengo esa historia y tengo otra, pero esta es de un hombre, de un maestro republicano, que tuvo una historia increíble. Y entonces estoy ahí, pero mira, bueno, a ver... Yo de todos modos te voy a decir una cosa, a mí todas las historias, no sé por qué, pero todas las historias de las personas que habitualmente no son hiperconocidas a día de hoy, a mí todas me fascinan. Es decir, no encuentro una mala. Te lo juro, no encuentro una mala. ¿Por qué? Las biografías atraen. Sí. A mí muchísimo. No le encuentro una explicación, pero cuando leo cualquier historia, me da igual, aunque sea una cosa que dice en la Wikipedia, descubres una cosa y dices, voy a profundizar algo más, y empiezas a tirar y a tirar del hilo y a tirar, y dices, pero si esto es acojonante. Pero es que es brutal. Bueno, esta historia del maestro, ahí la tengo, ya os la contaré cuando ya, si consigo llevarla a cabo. Pero y a raíz de esto también me ha pasado con la Baltasara, que ha sido muy bonito, que mucha gente se me acerca o me dicen, ¿por qué no cuentas la historia de por ejemplo, en Alcalá de Henares, ¿no? La primera mujer que consiguió divorciarse legalmente? Claro. Maravillosa esa historia. Ay, esta fue la que... ¿Cómo se llama? Josefa... Sí, entrevistamos a la escritora del libro que a la autora, sí, claro. Que ha sido 25 años la jefa del Departamento de Igualdad del país.
Mira, eso no lo sabía. Sí, la entrevistamos en Libertad FM para Va por Nosotras. Ahora te voy a mirar mientras hablas, voy a mirar el nombre. Debería saber el nombre porque en la Universidad de Alcalá se entrega un premio que no recuerdo ahora mismo. Exacto, eso es, sí, sí, sí. Yo me Pedraza, compré el libro, Pedraza. Pedraza. Carlos. Eso es, hombre, claro, por favor. Sí, digo, la tengo. Además, Bueno, esa historia, vamos, por favor. Hay una compañía en Alcalá de Henares que conozco yo, amateur, que ha contado esa historia. El juicio, ¿verdad? El juicio de eso la es, Zorra. No Dani sé Yul. Dani Yul es actor de Alcalá, exacto, es verdad, él me lo contó, es verdad. Mira, Sí, pues sí. eso no la vi, por ejemplo. Pues grandes te historias. avisaré cuando Por favor. House la haga para que hagas tu propia versión, Ah. que te puedas documentar. Con Pero ya está contado. Charo Nogueira. Charo Nogueira. Charo Nogueira es la autora Claro. del libro Ana María Pérez. Fue una de la primera, Ana María Pérez del Campo. Esta fue la que, siendo muy joven, dijo hasta aquí. Claro. Hasta aquí. Y me pareció una historia también maravillosa, la de Ana María Pérez del Campo, escrito por Charo Nogueira. Y fue Es que hay historias. me pareció. No, hay grandísimas historias. No se estudia esto ya no te digo en la escuela, en literatura, pero ya más en profundidad, en arte dramático, no sé, en algo más artístico. No se estudian, como se estudian los literatos, no se estudian a los cómicos. Pregunto, no sé. No, es que para mí por eso era como una laguna, ¿no? Bueno, claro, se estudian algunos actores, no es que se estudian directores, es que eso es lo curioso, autores. Sin embargo, los actores, por lo menos en este país, yo siento... Pasan desapercibidos, ¿sí? Sí, o pasan desapercibidos o son estrellas también, que bueno, y tienen una connotación, ya te digo, un poquito que no es la realidad de lo que es el trabajo profesional de ellos. Yo de siempre, me han gustado mucho los documentales, los libros que hablan de biografías y sobre todo de los nuestros, porque siempre parece que los actores ingleses, los actores norteamericanos, los alemanes, los franceses, todos menos los españoles. Sí. Tenemos grandísimos creadores, porque para mí alguien que se sube en escenario es creador también, Claro. intérprete también. Y claro, yo veo estos documentales de Bódalo, de Rodero, de Lola Membrives, de Margarita Xirgu, y digo, por favor. Y yo es verdad, yo he estudiado arte dramático y he estudiado en la María y he estudiado con Coraza, me encanta seguir formándome. Nunca he estudiado Generan menos interés para nosotros, nuestros propios creadores. Claro. Generan menos interés. Y el problema es que yo creo que nadie sabe identificar el problema. Es decir, igual que se habla de que, en muchos sectores se habla de que el cine español, vaya mierda el cine español, los actrices de doblaje y los actores de doblaje, no se debe doblar, el teatro, los actores de teatro, y dices, hostia, un poquito de respeto, porque en el resto del paradigma, me da igual europeo o norteamericano, tampoco es que sean muchos mejores. Tú estás viendo unas producciones de Hollywood que se gastan millones por bazofias. Si esos millones se los das a un creador español, ojo. Sí, luego aparte que sales fuera y resulta que no. Vas a festivales, no sé, yo estuve hace 2 años en Moscú, por ejemplo, con un espectáculo del Centro Dramático Nacional, y querían ver, porque quieren ver actores españoles en un escenario, porque les gusta mucho la forma de hacer. Y claro, a veces, como siempre, tienes que salir fuera para decir, que nos valoran. O en Buenos Aires, por ejemplo, les encanta, ¿no? Aquí también, que he vivido muchos años, como ves que los actores argentinos, que a mí me fascinan, es que a mí me gusta mucho también. Claro. Pero vas allí y dices, que allí nos valoran también, ¿no? Estos días ha estado Andrea Jaurrieta, que la entrevistamos aquí, ha estado por allí en Buenos Aires. En Buenos Aires se lleva un premio, ¿no? Se trae 2 premios, Andrea para acá. Y claro, cuando estás aquí con ella, la entrevistamos hace muy poquito, fue como todo lo que cuesta llegar aquí en España. ¿Cuánto cuesta llegar aquí, hacer las cosas aquí? Y en cambio, cuando te cuenta, dice, bueno, que he estado en Argentina, he estado en México, y es todo genial. Hace poco también estuvo Chris Méndez, una cantante de rock, la están produciendo desde México. Fíjate, Ella ha sido corista del canto de Del Martín, del Canto del Loco, lleva años de experiencia aquí en España, como cantante, como compositora. Confían en ella en México. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Lo típico del roce hace el cariño. Pues aquí es el roce, la confianza también da asco a veces, y es como estamos tan cerca, digo yo, no lo sé, como estamos tan cerca, como que valoramos en la distancia en principio lo más desconocido, quizás por eso, porque no lo conocemos lo suficiente.
Sí, y luego es verdad lo que creo que lo has comentado un poquito antes, ¿no? Esto que nos han colgado ahora, esta etiqueta de que vivimos de las subvenciones, Yeah. que lo que hacemos, que además es de mala calidad, que para qué, por qué se va a invertir dinero público en cultura. Claro, cuando es nuestro patrimonio, uno de los grandes patrimonios que tiene este país es su cultura. Precisamente, sí. Y además es que eso genera, ya si nos ponemos en términos económicos, genera riqueza. Claro. Hay mucho turismo cultural. Si preguntas en cualquier país del mundo que te digan algo relacionado con España, de la cultura, te va a salir el Quijote. Te va a salir el Quijote sí o sí, es lógico. Sí. Te va a salir un Julio Iglesias, un Rafael, una Rocío Jurado. Te salen cosas de la cultura. Sí, Museo del Prado. Vale. Posiblemente, a lo mejor no se acuerden de Telefónica, ni de Endesa, ni del Banco Santander. Sí. Claro, se van a acordar de, pues no sé, Rafael Nadal, o Ana Carbonell, el libro, ¿no? Don Quijote, no sé, cosas así, como decir, se acuerdan de eso, de la cultura. Y cuando sales fuera de España y te preguntan por cosas, pues yo no he leído el Quijote, o estoy estudiando español y me he tenido que leer el Quijote, y tú piensas, pues a mí en el colegio no me lo han dado el Quijote para leer, precisamente. Y cuánta gente fuera estudia español por una serie. Sí, igual, por cierto. Es verdad. Sí, yo es que valoro mucho la ficción que se hace en España, muchísimo, y ya no te hablo, por supuesto, de como de mi terreno, que es el teatro. Yo creo que aquí hay grandísimos creadores. Me parece que es un dinero en general muy bien invertido, porque además lo que decías antes también da muchísimos puestos de trabajo. Sí. Y mira, tu idea original de la Baltasara ha terminado siendo un libro. Sí, también. O sea que... con Editorial Antígona, que son maravillosos. Yo te quería preguntar, si quieres responder por supuesto, pero cuando estás escribiendo una obra de teatro, para mucha gente a lo mejor que nos esté escuchando, no sé si podrías darnos algún tipo de consejo de cómo escribir o cómo, si alguien tiene una idea en la cabeza, aunque sean microrelatos o sean microobras de teatro, porque hay mucha gente que escribe, ¿no? Pero ¿cómo lo desarrollas tú? Porque tú llevas ya tiempo escribiendo también. Bueno, yo más que escribir, que ahora me estoy lanzando más a lo que es la escritura en sí, yo lo defiendo siempre desde mi terreno como actriz, como intérprete. Yo soy mucho de acción. Primero, en el caso de que sea una historia concreta, documentarme. Y si es una historia que no tenga que ver con algo concreto, sí rodearme como del mundo del que quisiera hablar. Para mí eso es muy básico, ¿no? Documentarme. No sé, pues si es sobre, en este caso, la historia de un barrio, ¿no? Como en el caso o de Hablar por Hablar, el espectáculo que también hice, te documentas, vas a la radio, escuchas a las locutoras, escribo lo que ellas dicen. Es que muchas veces, para mí, lo que decimos, lo que hablamos, ya es escritura escénica. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la Baltasara, hay mucha documentación y mucho de cómo lo diría yo. Claro, yo soy actriz, ¿cómo diría yo esto que quiero contar? Pues lo verbalizo, improviso, se hace como trabajo de poner en pie, de acción. Claro, no es lo mismo que un dramaturgo que directamente no tiene esa cosa de escena, que entonces ahí yo no sé cómo lo hacen ellos, ¿no? Claro. En el caso de Inma Chacón, pues yo creo que es que ella tiene una facilidad para la palabra escrita, pues igual, que se documenta mucho y entonces se mete como en la piel de la Baltasara, de Ana Martínez, y dice, a ver, ¿qué me está pasando? Me está pasando esto. Entonces lo expreso tanto verbal como en papel. Entonces yo creo desde mi punto humilde de vista, desde donde yo lo genero, es como me pongo en la piel de ese ser humano del que quiero hablar, ¿no? Como hago cuando interpreto un personaje. Y entonces a raíz de ahí va surgiendo ese universo. Y luego evidentemente hay que descartar muchísimo, porque siempre hay mucho material, y para no convertir eso en un documento, pues tienes que pensar como en la línea dramática, ¿no? O sea, de acción, porque es lo que el espectador con lo que se va a identificar, no que tú le cuentes, mira, en el siglo XVII las mujeres vivían tal. Sin embargo, si tú dices, pues es que estaba harta de estar en un escenario y que no se me valorara como mujer, sino solamente como actriz y por los papeles que hacía, y entonces eso me suponía... Entonces, claro, tú lo defiendes... Como en primera persona, ¿no? En primera persona hay carne, ser humano detrás. Sí, no sé si lo he explicado muy bien, pero parto de ahí, ¿no? Como de la experiencia directa.
Tienes dos hijas súper bonitas. ¿Ellas cómo viven tu trabajo de actriz? Bueno, uno es que Mauro tiene el pelo muy largo. Vale, Entonces... y se pone muy serio. Pues, y Julia tiene 11, Mauro tiene 7, y ellos pues vienen muchísimo a vernos. Mi pareja Dani también es actor, con lo cual pues que se han criado un poco entre cajas. ¿Y les gusta? Pues les gusta mucho venir, ya no sé si tanto, dicen que no porque les da como vergüenza. No pero... no hacen cosas en casa ni nada de esto. Sí, hacen muchos teatros, ¿no? Les gusta mucho la música, tocan, están estudiando instrumentos, y sobre todo es que lo viven como desde mucha naturalidad, ven todos los espectáculos nuestros. Yo, claro, tendrían que hablar ellos, supongo que la visión de ellos es diferente a la que no tienen. ¿Y hay alguna de estas historias de, pues eso, del siglo XVII, siglo XVIII, que tú les hayas contado o te hayan visto y te hayan preguntado? Oye, pero ¿y esto era así? Sí, claro, pues la primera vez que vio Mauro la Baltasara era, pero entonces mami, ¿qué le pasa al final? Entonces se muere, pues es una historia muy triste. ¿Y por qué se muere, mami? Sí, siempre preguntan muchísimos, y detalles que para el espectador adulto pasa desapercibido, ellos se fijan muchísimo. Y como la ven varias veces, además normalmente, claro. Y algo, por ejemplo, que les encanta, por lo menos, es ver la parte de atrás. Vale. Estar detrás. Y la ropa, claro, y los disfraces, ¿no? Claro. Eso siempre pasa. Yo he hecho espectáculos para niños también, hice uno también de producción mía que se llamaba El retablillo de la señora Rosita, basada en textos de Lorca, del retablillo de Don Cristóbal y la señora Rosita. Y si hay algo que sucede cuando acaba un espectáculo para niños es que los niños directamente quieren subir al escenario, claro. Quieren tocar la escenografía, todo. Los instrumentos. ¿Es esto de verdad o es de cartón piedra? Claro, en este caso era con títeres. Ver la tramoya, tocar al títere es algo mágico. O sea, a Rosita, tocarla y ver cómo se mueve, cómo abre la boca, cómo se mueve. Entonces ya directamente nosotros lo que hacíamos era acabar el espectáculo y les invitábamos a subir. A que subieran. Ajá. A veces es tremendo. Pero sí. Como una invasión de un campo de fútbol, todos ahí, ¿no? Todos corriendo. Claro, es que es un público muy puro, entonces ellos hacen probablemente lo que el adulto también querría hacer. Pero termina la función, claro. Pues yo quiero subirme, en el caso de la Baltasara, quiero subirme en el caballito. Por favor. Entonces, claro. ¿Y tú de niña eras así? Sí, absolutamente, sí. Yo no recuerdo haber querido ser otra cosa, ¿no? En mi caso tuve una vocación muy temprana y tuve una familia que... ¿Te ayudó y te apoyó en ello? Absolutamente, sí. Mis padres, bueno, mi madre era alcalaína, no de nacimiento, pero... ¿Se lleva en la sangre o que lo de Alcalá? ¿Lo tenéis en la sangre? Yo ya digo que en Alcalá tenemos mucho de cultura, tenemos muchos festivales de todo tipo... Sí, de alguna manera sí. Claro, yo soy contemporánea de Eduardo Vasco, director, nos íbamos juntos en el tren, Antonio Molero, Eduardo Vasco, y yo íbamos juntos a la escuela de teatro. ¿Llegaste a hacer algún Don Juan en Alcalá? Sí, hice Doña Ana de Pantoja, pero hace muchísimos años. Es que lo he leído en tu biografía, creo que era del 98 o así, pero digo, no sé si será el de Alcalá. Sí, lo tengo que preguntar. Era Don Juan de Alcalá, sí. Luego alguna vez me han invitado, pero no he podido por fechas, pero sí. Sí, Alcalá, encima, claro, yo me he criado en Alcalá, sobre todo en la adolescencia, claro, el acceso que teníamos y seguimos teniendo allí al teatro, pues es muy directo. Cada vez tenemos menos teatros así, ¿no? Físicos, he de decir. Sí, pero... Así en plan una pullita, ¿no? Sí, o sea, hay claro, yo ahora no vivo allí directamente, pero sí que ha habido épocas de igual 5 teatros en Alcalá. Bueno, y luego tenemos el Corral de Comedias, que eso es un tesoro único en Europa, o sea... Sí, que eso fue otra cosa emocionante, poder hablar de la Baltasara y del siglo XVII en un corral de comedias como el de Alcalá, eso es impagable. Para mí fue muy emocionante la función de Alcalá por ese contexto. ¿Algún personaje que todavía no hayas hecho y tengas unas ganas locas? Pues no lo sé. Fíjate que lo que me pasa últimamente es que tengo ganas locas de contar historias un poquito más anónimas, pero de lo que estábamos comentando antes, de gente real, ¿no? Claro. Más que un personaje ahora... Eso creo que me pasaba más antes, decir, hacer Lady Macbeth, no sé, pero no, tengo más ahora ganas de contar cosas mías.
cosas, de crear cosas, Más seguir por en esta línea, historias que con por este equipo. personas, ¿no? Sí, mucho. Sí, es esto más en ese momento. Entonces ahora estáis con la Baltasara, tienes un par de proyectos en mente, ¿hay alguna otra cosa? No, ahora mismo no, acabo de terminar, es que la gira de Hablar por Hablar se ha acabado también este verano, entonces esto también me ha tenido ahí muy enamorada de ese proyecto y ahora mismo no, acabo de terminar de grabar un personaje en una serie con Rodrigo Sorogoyen del Reino, que está haciendo una serie para Movistar, Es verdad. Antidisturbios, y ha sido una experiencia también maravillosa, de un personaje pequeño, pero trabajar en esa producción con ese director ha sido mágico también, porque es un gran director de actores y cómo cuida el equipo, cómo genera una atmósfera, por lo menos lo que yo he vivido, preciosa. Pues estaremos pendientes porque últimamente todo lo que hace Sorogoyen está como bendecido. Yo no lo conocía y la verdad que ha sido un regalo, pero él y todo su equipo, maravilloso. Yo te voy a dejar votando un personaje que descubrí no hace mucho, por si acaso lo quieres coger, que es el de María del Carmen Hernández Espinosa de los Monteros, que era la duquesa de Santoña. Esta mujer murió en la indigencia, habiendo sido duquesa. De hecho, el palacio que hoy está en reformas de la plaza cerca de la Puerta del Sol, que pertenece a Villarmí, pero estaba el de Canalejas o algo así, ese palacio, sí, era la suyo, sí. Y ella fue la que, con su dinero, construyó el Hospital Niño Jesús de Madrid. Ay, no lo sabía. Esto no lo conoce prácticamente nadie, porque además después se la conoce como la duquesa mendiga. Madre mía, ¿Vale? Qué historia más. Entonces te la dejo votando por si acaso te apetece conocer un poquito más de ella, porque a mí me pareció una historia muy bonita, porque tiene además un final trágico, tiene un final muy trágico, pero todo hasta que llega ese momento, esos últimos 10 años de su vida, que fueron lamentables, o sea, muy terroríficos, hasta ese momento ella era una persona súper altruista que fue duquesa, pues se casó con un duque, pero bueno, que ella fue la que con su dinero financió el Hospital Niño Jesús para su inauguración. Entonces te la dejo. Va a ser la primera invitada que tenemos a la cual le ponemos deberes. No voy más allá por nosotros. Necesito patrocinadores, pero en cuanto los tenga. En cuanto tengamos algo abierto. Voy a invitar lo... ahora mismo menuda historia, pues solo sea para conocerla. Vamos, qué maravilla. Muchas gracias. Pues ahí hemos dejado un deber, no vuelve. No, Y si que va encantadísima, por favor, muchas gracias. Pues nada, darte las gracias por venir aquí a por nosotras, a estos estudios, a este home studio que tenemos aquí en el salón de casa en Pegaso. Y no sé si quieres decir algo, hacer algún tipo de promoción, decirnos también, por favor, dónde pueden encontrar más información sobre tu obra de teatro. Web, redes sociales, esas cosas que son tan importantes. Sí, son tan importantes. Las redes las llevan más el director porque soy un poco desastre, pero tenemos una página web, labaltasara.com, y luego también estamos en redes y ahí sí vamos anunciando siempre un mes antes más o menos. Anunciamos las fechas, La Baltasara en Facebook, Instagram y Twitter, no sé si tenemos, pero Facebook siempre es lo más. Y pues muchas gracias por dejarme aquí a ti por anunciarnos. Haber tenido una idea tan buena, haberla llevado a las tablas, no solo la idea sino la interpretación, porque es que estás de principio a fin en todo el proyecto. Muchísimas gracias. Así que Pepa Zaragoza, mil gracias por venir, un placer. Fue muy fácil, a mí me encanta decir cuando contacto con las invitadas lo fácil que me lo ponen. Créenos que no es fácil, no siempre es fácil y Pepa fue como, por supuesto, cuando queráis, me encanta la radio, a vuestra disposición. Y fue como, bueno, no sabes lo que has dicho. Muchísimas gracias, de verdad. Sí, es un placer además estar aquí. Pues lo dicho, gracias y esperamos verte pronto con cualquier otro proyecto que tengas. Ojalá, gracias. Bueno, Verónica, en la próxima entrevista, ¿quién vamos a tener? ¿Quieres que te lo anuncie? Sí, por favor, sí. Pues la próxima entrevista va a ser esas 12 cantautoras malagueñas que conocí en el Festival Gigante en Guadalajara. Se llaman Ángela y Beatriz y juntas cantan con un dúo, doble gleb. Ya nos dirán ellas cómo se pronuncia, pero por separadas también tienen carrera. O sea, es una cosa aquí... Bueno, me parece bien. Las primeras hermanas músicas que tenemos va por nosotras. No gemelas, ¿no?
Se parecen, pero Se creo que no parecen, son pero no. gemelas. En unas pocas semanas podréis escuchar esta entrevista y ahora pues nada, dar las gracias también a Verónica. Ya sabéis que podéis escuchar su programa Tapeando Radio, también en iVoox, Apple Podcast y Spotify. En todas las Absolutamente en plataformas. todo. Y que os invitamos a visitar www.vapornosotras.es y que estamos también en todas las plataformas, incluidas Spotify y en todas las redes sociales como Va por Nosotras. Si quieres patrocinar este programa, incluso si eres granier y todavía no te has animado, jefe de granier o jefa de granier, aquí tenemos unos corazones muy buenos tuyos, pero bueno, ya sabéis que podéis patrocinar este podcast desde 30 euros al mes. Lo dicho, nos escuchamos en el siguiente podcast. Chao. Chao. Spotify, jolín.